Lola Índigo y Sergio Aguilera son del mismo pueblo y tienen un acento totalmente diferente. ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia en la forma de hablar de estas dos personas, siendo los dos de un pueblo de 10.000 habitantes? Hola, buenas tardes. A ver, Lola Índigo es muy famosa en España. Es cantante, es modelo y es bailarina. Ha participado en varios programas de talento de televisión y ha sacado varios temazos. ¿Y Sergio? Ese no me suena de nada. Bueno, yo a Sergio lo conozco de... bueno, probablemente del mejor programa cultural que hay ahora mismo en la televisión. La Isla de las Tentaciones. Pondría las dos manos en el fuego que no han estado con más mujeres que yo. La vida te elige. Madre mía. Ya hemos hablado varias veces en este canal de las hablas andaluzas, sus características y también lo desprestigiadas que están dentro de España, excepto si hablamos del flamenco, que en este caso las hablas andaluzas son las más prestigiosas porque el flamenco nació en esta región. Bueno, pues si Lola Índigo y Sergio nacieron en el mismo pueblo de Granada, podemos presuponer que al hablar los dos perderán las consonantes finales, las Ds intervocálicas, o la mayoría, tendrán vocales abiertas, por ser andaluces orientales, incluso en algunos casos podrán tener ceceo o seseo. Pues vamos a escuchar a Sergio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Ya ves, hombre. Y nada, encantado de estar aquí con ustedes. A raíz de haber estado en la isla, de haber tenido un papel importante, de haber caído bien, de ser protagonista, pues ahora estoy teniendo trabajo 100% sincera, no se mentir. Efectivamente, Sergio cecea, 100% sincera, pierde las consonantes finales, no se mentir. tiene vocales abiertas. Hola, buenas tardes. Vamos, hablas andaluzas, las de su zona, de Manua. ¿Y qué pasa con Lola Índigo? Que, tío, que a veces, bueno, cuando procede, pues hago la cena de Navidad como todo el mundo. Pero me salió esto como tal, digo, ay, bueno, pues uno más, ¿no? Y Pues claro. aguinaldo para todos, que siempre viene bien el dinerito en Navidad. Qué bueno. Bestial la diferencia, ¿no? Pero Lola Índigo también habla así. Qué fuerte que somos una generación que hemos vivido una pandemia, Sí. una crisis económica, seguro que los aliens nos tocan también. Guau, pero es que hay diferencia incluso si lo comparas con ella misma. Exacto, y eso es lo interesante. ¿Qué pasa? ¿Acaso tiene doble personalidad lingüística? A lo mejor sus padres no son andaluces, ¿no? Pues parece que toda su familia es andaluza. Parece ser que en su DNI pone que es de Madrid, pero porque nació allí de casualidad. Realmente ella se crió en Granada. También he visto por ahí que pasaba los veranos en Baleares para visitar a su padre, pero eso no justifica que hable así. ¿Y qué le pasa entonces? Mira esto primero. Me presento a Operación Triunfo porque creo que me daría la oportunidad de juntar las dos cosas y de hacer espectáculos y mi idea, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y de, no sé, poder escribir mis canciones y enseñarle a la gente lo que tengo y lo que puedo hacer. Aquí parece que tenía 18 años y no cecea. Pero eso no es raro. En una misma región puede haber hablantes ceceantes, seseantes y que distingan los dos sonidos. Depende de varios factores como la familia, el nivel educativo, el entorno, muchas cosas. Pero si nos fijamos un poco más, vemos que dice todas las consonantes finales excepto la S. Poder escribir mis canciones y enseñarle a poder canciones y... O sea, pronuncia la R final, la L, las Ds intervocálicas, y esto es muy normal que se pierda en Andalucía. O sea, decir he tenido en lugar de he tenido. No sé, siempre he tenido... ¿Y por qué la S final no? Pues simplemente porque es la que más les cuesta a los andaluces. Y muchas veces cuando lo pronuncian suena súper forzado e incluso es una S diferente a la que pronunciamos en el centro norte de España. Porque recordad que la S andaluza no es la misma que la del resto de la península. Los aspirantes Los se aspirantes se esfuerzan. esfuerzan. ¿Lo puedo hacer en andaluz? Si un andaluz ve que no puede pronunciar de forma natural una S final, o si alguien le ha hecho algún comentario de que su S suena un poco rara, normalmente lo que va a hacer es no pronunciar esa S final, pero cambiar todas las demás características de su habla. Ojo, que yo no tengo nada que recriminarle a la presentadora Eva González. Yo sé que en la televisión pública muchas veces se les pide a los presentadores que disimulen su acento. Pero claro, ¿qué podemos esperar si tenemos a un señor académico de la RAE haciendo estas declaraciones? No hay un castellano mejor que otro. El adjetivo comparativo mejor no lo usamos. No pondría un ceceante de locutor de un telediario y a un seseante sí. ¿Es injusto? Puede que sí. Pero hay grados en los niveles de aceptabilidad social de determinados rasgos fonéticos. Es fuerte, ¿eh? Vamos a coger la misma declaración pero cambiando un par de palabras, a ver qué os parece. No hay un color mejor que otro, pero no pondría a un estudiante negro a estudiar con los blancos. Hay grados de aceptabilidad social de determinadas actividades para cada raza. ¿Esta última declaración os parecería bien? ¿Sí? ¿No? Si es que no, que realmente es lo que espero de mi comunidad. ¿Por qué la primera declaración sí nos parece bien? Y además, tened en cuenta, que os veo venir, que no está hablando de que la gente no lo entienda.
sino de que no lo tolera. Es decir, no está hablando ni de un problema lingüístico ni comunicativo, sino que simplemente está consolidando y defendiendo que se mantenga un estigma y un prejuicio social. Es curioso que los que se supone que están ahí para defender la lengua española y los que se supone que más tienen que amarla hagan con relativa frecuencia comentarios que pueden hacernos pensar que están bastante en contra y que desprecian todas las variedades lingüísticas que a ellos no les gustan. O sea, todo lo que no sea el estándar y el español que no aparece en las grandes obras literarias. Y claro, si la discriminación por tu país es la xenofobia, la discriminación por tu raza es el racismo, la discriminación por tu forma de hablar se llama glotofobia, o también hay quien lo llama habilismo. Me parece increíble que estemos intentando superar las dos primeras, pero sin embargo que la glotofobia esté hasta bien vista. Vale, venga, pero entonces, ¿por qué hablan tan diferentes Sergio y Lola Índigo? Pues lo de Sergio es fácil. Habla como ha hablado toda la vida en su pueblo y ya está. Lo de Lola Índigo es un poco más complicado y tiene que ver, por desgracia, con la afirmación de nuestro querido académico de la RAE. Lamentablemente, en nuestra sociedad hay variedades geográficas que se aceptan mejor que otras. Esto pasa en todas las variedades del mundo y en todos los idiomas. O sea, siempre se va a estigmatizar a la gente por cómo habla. Hablar de una forma concreta puede ser un problema para ascender en la escala social o incluso para encontrar trabajo. Pero bueno, ¿cómo podemos evitar estas situaciones incómodas? ¿Qué podemos hacer para que la sociedad no te juzgue con algún tópico negativo asociado a tu habla regional tan reconocible? ¿Cuál es la solución para evitar que se hagan chistes sobre la forma de hablar de una persona que simplemente habla de una forma más alejada del estándar? Pues buscar la aceptación social. Ah, claro, pero ¿cómo se consigue la aceptación social? Pues eliminando el mayor número de rasgos geográficos que podamos. Y eso es lo que ha hecho Lola Índigo y lo que hacen constantemente un montón de andaluces. Empezar a pronunciar las consonantes finales, decir comer en lugar de comer, empezar a pronunciar las desintervocálicas, o sea, decir he tenido en lugar de he tenido, eliminar el seseo o el ceceo y empezar a distinguir los sonidos s y z. Y el paso final y el más importante, empezar a pronunciar las eses finales. Que es difícil porque, como hemos dicho antes, es muy complicado que suene natural. Este es un tema sociolingüístico muy interesante y no solamente les pasa a los andaluces. En España, por ejemplo, se ven en la misma situación los extremeños, los murcianos, los canarios. Aunque también es verdad que yo creo que el ceceo es uno de los rasgos fonéticos que menos prestigio social tiene, por no decir el que menos. Así que los andaluces ceceantes podrían ser los que más complicado lo tienen. Y estoy segura de que esto no solamente pasa en España. Seguro que en un montón de regiones de Latinoamérica también se discrimina a la gente por su forma de hablar. Y yo, personal y subjetivamente, creo que todas las formas de hablar son igual de válidas, porque cumplen igual de bien la función comunicativa en su comunidad como cualquier otra habla. Recordad que las formas de hablar de cada región no son más que variedades que históricamente se han desarrollado de una forma diferente. No hay más, así que ninguna tiene por qué ser mejor que otra. Pero a ver, no puede ser que se le haya pegado el acento y ya está. Bueno, mira, tengo un vídeo de esto súper interesante que te dejo por aquí. Castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!